Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigrer que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Su consejero de internautas y de personas online, que hoy día les va a hablar acerca de la difícil decisión que tenemos ante nosotros cuando tenemos que afiliarnos a un partido o luego votar en el mes de febrero del próximo año. Recordemos que los partidos en Ecuador se hacen y se deshacen la víspera de las elecciones y normalmente tienen propietario. Cuando usted firma para ser parte de un partido político, por supuesto, está firmando o por una idea o por una persona. Cuando usted se afilia a un partido político por una idea, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido del MPD, Partido del Pachacútec, Partido de la Izquierda Democrática, bueno, la idea es más o menos, tienen un concepto de dónde están ubicados, pero cuando usted se afilia al CREO, se afilia al partido de Alvarito, Adelante Ecuador, se afilia al partido de Abdalá Bucaram, se afilia al partido de Gutiérrez, usted efectivamente no se afilia a una idea, a un principio ideológico. Usted simplemente hace altar para que el caudillo de ese partido sea presidente, sea diputado, sea asambleísta, sea lo que sea. Es decir, usted hace altar para que otro celebre misa. Y ojalá no se lleve el santo y la limosna. Hoy nos enfrentamos, por ejemplo, a opciones como, por ejemplo, Tandazo por un lado, Vargas de la Amazonía por otro lado, Tandazo de la Sierra por un lado, Vargas de la Amazonía por otro lado y correístas y anticorreístas de Guayaquil. Bueno, el problema que tenemos es cómo definimos cuál es la verdadera historia, la verdadera idea que tiene ese candidato y cuál es la verdadera idea que puede llegar a llevar adelante ese candidato. Por ejemplo, en la sierra usted siempre tendrá que escoger entre dos tipos de seres humanos que habemos en la sierra. En la sierra tenemos el individuo trabajador, el individuo estudioso, el individuo preparado, el individuo que hace las cosas de manera constante, tenaz. Y por el otro lado, usted tendrá siempre al leguleyo, al mentiroso y al hipócrita. Son dos tipos de seres humanos que cohabitan aquí y que, sinceramente, están claramente diferenciados entre sí. Ellos mismos se saben que no son iguales al otro. Hay el serrano que dice, ve, ese es un leguleyo, ese es un mentiroso y ese es un hipócrita porque se reconoce. Y le dice al hijo, no tienes que ser como ese señor, no tienes que ser un bandido oportunista como ese de acá. Entonces ustedes van a encontrar siempre lo que se llama el control político en la sierra ha sido manejado por una aristocracia y esta aristocracia ha sido lo que se llaman mitómanos. ¿Qué quiere decir mitómanos? Que creen en mitos, que creen en seres irreales, en valores irreales, que creen en valores que se llaman trascendentes, que han pasado por los siglos de los siglos, amén. Creen en una religión y en ese Dios y en esos 10 mandamientos o en 20 mandamientos, sean evangélicos, sean musulmanes, sean ateos, comunistas, sean, porque vale señalar una cosa importante, los ateos en la sierra son en realidad practicantes de una religión que se llama materialismo dialéctico, y en realidad son fanáticos de esa creencia. Entonces, tenemos que tener muy claramente su situación, su manera de pensar. Y entonces ustedes tienen, por ejemplo, el candidato de Tandazo. Si Tandazo llegara a ser presidente, oyéndole el discurso y todo, ¿ustedes qué pensarían que él podría construir en el país? De principio, Tandazo va a decirles a ustedes que va a sacar
al Ecuador de la pobreza recuperando la plata que han robado los ladrones. Ese cuento fue el mismo cuento de Lenín Moreno, y es el mismo cuento de la derecha de la sierra, y es el mismo cuento de siempre. Han robado tanto, pero tanto, tanto, que si recuperamos eso salimos de la pobreza. Es la forma como el serrano siempre ve al enemigo. Acordémonos que los patrones, para deshacerse del peón, el ingeniero para deshacerse del peón, el dueño de la fábrica para deshacerse del obrero, la primera cosa que va a hacer si está en la sierra es acusarle al pobre peón, al pobre empleado, a la pobre trabajadora de ladrona, a la empleada doméstica también, porque esta es la cosa que tienen en la punta de la lengua. Ellos sí pueden robar. Los patrones podían robar a los indios, podían quitarles las gallinas, podían quitarles las hijas, podían quitarle lo que les daba la gana, el caballo, la vaca, todo. Pero el indio jamás le podía quitar al patrón. Si le quitaba una mazorca de maíz ya era indio ladrón, pero si el patrón se aprovechaba de la hija y la dejaba preñada, ese no era ladrón. Tampoco era violador ni tampoco era un abusador. Eso es lo que hemos vivido a lo largo de 500 años en la sierra. Entonces ustedes tienen que tener presente que si Tandazo va a ser su candidato, les va a proponer que va a salir de la pobreza de este país, no con medidas económicas, no, simplemente con el rescate de todo lo que se han robado el gobierno anterior y el gobierno de Lenín Moreno. Que todos son ladrones y que lo último que va a pasar y la felicidad se encuentra cuando logremos recuperarlo, porque él es un abogado, porque él es un leguleyo, porque él es un individuo que habla sobre leyes, ese es su conocimiento, pero acordémonos que él se desenvuelve en un país donde la justicia es la más corrupta del mundo. Usted no puede creer en la justicia de Ecuador, porque todos la hemos pasado, todos la hemos saboreado. A ustedes le pueden robar en la casa, que solo es seguir el juicio para que le devuelvan lo robado. Lo viví en Sami. Tenía la persona, tenía las pruebas, tenía todo, pero ya el policía me pedía dinero para hacer el parte. El fiscal, dinero para hacer la acusación. El otro, dinero. Mientras más se demoraba, usted tenía que tener más larga la billetera, y era una forma de mantener juicios por años y usted mantenerle y mantenerle y mantenerle a ese funcionario público, porque si no le movía, si no ponía combustible, no pasaba de una secretaria al juez, ni del juez al fiscal, ni del fiscal al juez, nada, no se movía nada. Esa es la justicia y ese es el ambiente en el que se desenvuelven todos los candidatos que quieren ser presidentes y que vienen y practican la justicia en el Ecuador. Ese es el entorno. Gente que hace de la ley, de la demora, de el chuparle gotita a gotita a la sangre, como murciélagos, su vida profesional. Ese ha sido el desempeño, desgraciadamente. Mi padre fue abogado, también tengo que decir, pero conozco de situaciones personales y de situaciones sociales que he vivido. Entonces, realmente no es lo mismo la justicia en Estados Unidos que la justicia en Ecuador. Recordemos que la justicia en Estados Unidos es de otra manera. Se nombra un jurado, que se encuentra gente en la calle, el juez solamente tiene que ordenar la presentación de la fiscalía y de la defensa, y de acuerdo con eso, la gente de la calle escogida decide quién es el malo y quién es el bueno. Aquí no, aquí hay una ley, y el que no encaja en la imagen idealista de lo que es ser honesto, es decir, el que no encaja en la ley, ese va a la cárcel. Estas son las grandes diferencias. Luego tenemos el otro candidato, tenemos un candidato amazónico, Vargas. Hemos tenido dos presidentes amazónicos, Lenín Moreno y el coronel Lucio Gutiérrez. Los dos han hecho lo mismo, nos han traicionado. Primero nos han traicionado
A nosotros los ecuatorianos, en el caso de Lenín Moreno, acordemos, votamos por él, creímos que él iba a seguir con el plan de gobierno de Rafael Correa, y luego, sorpresa, nos engañó, se viró al otro lado, y desde ese día hemos oído promesa tras promesa que va a hacer y que va a hacer, y lo que hace y lo que hace, y después comprobamos que nunca lo va a hacer, y que nunca hizo lo que dice que ha hecho. O sea, nos ha mentido. Pero Lucio Gutiérrez traicionó a quien le financió, el coronel Hugo Chávez, y luego se pasó a George Bush y nos unió en el Plan Colombia, nos metió en el Plan Colombia y también nos metió en deudas con el Fondo Monetario Internacional, nos puso el agua al cuello hasta que lo sacamos. Hoy Vargas, que es diferente, no es un mestizo amazónico, es un indígena. Recordemos que los indígenas amazónicos han sido los individuos ecuatorianos más valientes del Ecuador y más resistentes, tanto así que los conquistadores españoles no pudieron doblegarlos a través de los 300 años que estuvimos bajo su dominio, y ellos se mantuvieron siempre y libres, independientes, dueños de su cultura, dueños de su territorio. Son gente esencialmente valiente. Pero si Vargas llega al poder, ya está pensando en que va a ser un ejército indígena. Ya está pensando en que las áreas y territorios indígenas son intransitables y impasables si no tienen el permiso de la gente de esa comunidad. Es decir, quiere crear un estado dentro de otro estado. Quiere crear un territorio indígena como las reservaciones en los Estados Unidos, donde no entra sino el indígena y donde no hay otra ley que la ley indígena. ¿Ok? Ese es un gran problema, porque la pregunta es cómo él va a resolver también el problema de todos los demás ecuatorianos que no son indígenas. ¿Cómo él va a poder ayudar a al que no es negro, al que es mestizo, al que es blanco, al que es gringo, al que es extranjero, al que es migrante, si su visión solo se ha concentrado todo el tiempo en una reivindicación étnica? Cuando llegue al poder, él va a pensar que él puede ser la solución para la gente de la ciudad que vive en el barrio pobre allá de San Juan o de La Bota en Quito, si él no sabe ni qué diablos es San Juan, ni quién diablos es La Bota de Quito. Ese es el otro gran problema que tenemos cuando le elegimos a Vargas como el candidato. Y nos quedan los candidatos costeños. En los candidatos costeños, pues en la gente de la costa nosotros tenemos dos tipos de gente que también entre ellos se tratan de diferenciar, y ellos se señalan claramente que son dos tipos de seres humanos. Por el un lado están la gente que es franca, la gente que es sincera, la gente que es leal, la gente que es valiente, atrevida, que tiene coraje, que le muestra el pecho a las balas, como cuando Rafael Correa se abrió la camisa y le dijo a los policías: bueno, aquí estoy, y quien me quiere disparar, pues que dispare. Ese coraje muy propio de la gente costeña, que tienen los pescadores, que tienen esos manabas que se meten a la montaña a enfrentarse con el clima, con las dificultades, con las fieras, con las serpientes, y ahí está, mostrándole al miedo todo su coraje. Pero por otro lado, pues tenemos otro tipo de gente, como ya lo vemos con Abdalá Bucaram, como lo vemos con el Jaime Nebot, como lo vemos con el Guillermo Lazo, como lo vemos con otros candidatos que vienen de la costa, que cuando han tenido la oportunidad de echar el manotazo y robar lo que más se pueda, no han perdido un segundo. Lo que pasa con Abdalá es una prueba contundente. Drama en Ecuador, peste, no hay medicamentos, no hay insumos, y véngase el manotazo, hasta hay crímenes, sobreprecios,
productos que se compraron y no llegaron al hospital, sino que después se los vendieron todavía, se los revendieron en la calle. O sea, que fue la cosa más increíble. No solamente que no le abastecieron al hospital, que pagó por esos productos, sino que esos productos ni siquiera llegaron al hospital. Fueron a la casa del fulanito y desde ahí comenzaron a repartirse, a revenderse. Esto es lo inaudito. ¿Qué pasó con Guillermo Lasso? Acordémonos de la quiebra bancaria. ¿Qué más? Pues terminó comprando los vouchers de las personas que esperaban que algún día el gobierno les devuelva la platita que estaba en el banco, aunque sea a un valor ínfimo con relación a lo que realmente era el valor de su dinero en el banco. Y después él recuperó toda esa plata y se hizo multimillonario. Este juego de bancos, de préstamos y de jugar así y de decir siempre va a haber, es un oportunista y les va a hacer creer la ilusión de que, oiga, pan, techo y empleo fue la fórmula de León Febres Cordero. Esa fórmula de pan, techo y empleo, la siguen repitiendo los candidatos costeños toda la vida, y estamos hablando desde 1982 hasta la fecha. ¿Cuántos años han pasado? Estamos hablando de 40 años, y siguen repitiendo la misma mentira, que van a dar empleo y empleo y empleo. ¿Dónde diablos está el empleo? Esa es la otra gran posibilidad que usted tiene. Así que cuando usted vaya a elegir, ya sabe que el señor que llegue al país, si es un banquero, va a creer que el Ecuador es un banco, que a la gente hay que darle crédito, es decir, a la gente hay que endeudarle, y después hay que sacarle la sangre del cangrejo. Hay que endeudarle al país con el Fondo Monetario Internacional, hay que endeudarle al país en todo, hay que endeudarse hasta la camiseta, y finalmente ellos se van y las generaciones venideras se quedarán endeudadas, como ha sido lo que ha hecho usted, Lenín Moreno, por recomendación precisamente de los banqueros, que son sus principales aliados. Esta es la perspectiva que usted tiene cuando tenga que elegir. Si usted va a escoger un candidato costeño, por lo menos consiga un candidato que se parezca a Glass o a León o a Rafael Correa, que, imaginémonos a Glass, él se sabía tan inocente que no, en lugar de ir a refugiarse en una embajada, salir corriendo del país, fue y se presentó al Congreso pensando que en este país la justicia existía, pues. Y le juzgaron con una ley que no existía, lo mandaron a la cárcel. Inventaron testigos, inventaron cosas, inventaron cargos, inventaron todo. ¿Cómo se está haciendo ahora con Rafael Correa y con todos los correístas? Se inventan y se inventan y se inventan cargos, y por último llegan a decir que que Rafael Correa tenía una mente tan poderosa que podía hipnotizar a todos sus colaboradores y a todo el mundo, y por influencia psíquica todos iban a pecar. Muchas gracias.